Bienvenido a La Idea del Libro. Hoy vamos a entrar en un tema que muchos mencionan, pero pocos entienden de verdad: la programación neurolingüística. La PNL no es magia, no es hipnosis, no es control mental. Y tampoco es una fórmula rápida para lograr todo lo que quieres sin esfuerzo. La PNL es, ante todo, una forma de comprender cómo interpretas la realidad y cómo esa interpretación condiciona tus decisiones, tus emociones y tus resultados. Este libro parte de una idea fundamental. No reaccionas al mundo tal como es, reaccionas al mundo tal como lo percibes. Dos personas pueden vivir la misma situación y experimentar emociones completamente distintas, no porque la realidad sea diferente, sino porque el mapa mental que usan para interpretarla no es el mismo. La PNL explica que tu mente no trabaja directamente con la realidad, sino con representaciones internas, imágenes, palabras, sensaciones. Eso es lo que tu cerebro utiliza para darle sentido a lo que ocurre. Y esas representaciones se forman a lo largo del tiempo, a partir de experiencias, creencias, educación y hábitos mentales. Muchas personas creen que no pueden cambiar porque confunden su forma de pensar con su identidad. Creen que son así. Pero el libro deja claro algo importante. No eres tus pensamientos, eres quien los observa y puede modificarlos. La PNL no busca cambiar el mundo exterior primero, empieza por cambiar la forma en la que lo interpretas. Porque cuando cambia la interpretación, cambia la emoción. Y cuando cambia la emoción, cambia la acción. Uno de los errores más comunes es pensar que la mente funciona de forma lógica. En realidad, la mente funciona por asociaciones. Asocia experiencias con emociones y repite patrones automáticamente. Por eso muchas reacciones son rápidas, casi inconscientes. El libro explica que gran parte de tu comportamiento está programado por hábitos mentales que se repiten sin que los notes. No porque sean correctos, sino porque son familiares. La mente prefiere lo conocido a lo efectivo. Aquí aparece una idea clave de la PNL. Si aprendiste un patrón, puedes desaprenderlo y reemplazarlo por otro más útil, no luchando contra él, sino entendiendo cómo se construyó. La PNL no te pide que pienses positivo todo el tiempo. Eso sería irreal. Te pide que seas consciente de cómo te hablas a ti mismo. El lenguaje interno tiene un impacto directo en tus emociones. Las palabras que usas dentro de tu mente no son neutras, crean estados emocionales. Cuando una persona se repite constantemente que algo es difícil, imposible o peligroso, su cuerpo reacciona como si realmente lo fuera. La mente no distingue claramente entre lo imaginado y lo vivido. Responde a ambos de forma similar. El libro muestra cómo muchas limitaciones no vienen de la realidad, sino de la forma en la que la describimos internamente. Cambiar esa descripción no elimina los problemas, pero cambia la forma en la que los enfrentas. Otro punto importante es la atención. La PNL explica que aquello en lo que te enfocas tiende a expandirse en tu experiencia. Si tu atención está constantemente en el error, el miedo o la carencia, tu mente filtra la realidad para confirmar eso. No es que el mundo sea solo negativo, es que tu atención selecciona qué parte del mundo ves, y esa selección condiciona tu estado emocional. El libro insiste en que la mente necesita dirección. Cuando no la tiene, se deja llevar por patrones automáticos. La PNL propone recuperar esa dirección a través de la conciencia y la práctica. No se trata de controlar cada pensamiento, sino de reconocer cuáles te sirven y cuáles te limitan. La diferencia no está en eliminar pensamientos negativos, sino en no dejar que dirijan tu comportamiento. La PNL también habla de congruencia. Muchas personas quieren cambiar resultados, pero mantienen las mismas creencias internas. Quieren seguridad, pero se hablan con miedo. Quieren avanzar, pero se enfocan en lo que puede salir mal. Esa incongruencia genera tensión interna. El libro explica que cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que haces no están alineados, la energía se dispersa. La PNL busca alinear esos niveles, no imponiendo cambios forzados, sino ajustando la forma en la que interpretas la experiencia. Cuando la interpretación cambia, la coherencia aparece de forma natural. Un punto clave del libro es que la mente aprende por repetición, no por comprensión intelectual solamente. Puedes entender una idea, pero si no la practicas, el patrón antiguo vuelve. Por eso la PNL insiste en pequeños cambios repetidos. La transformación no ocurre de golpe,
ocurre cuando practicas nuevas formas de pensar hasta que se vuelven familiares. Lo que hoy es incómodo, mañana puede ser automático. El libro también aclara algo importante. La PNL no sustituye la acción. No basta con pensar diferente. El cambio real ocurre cuando pensamiento, emoción y acción empiezan a caminar en la misma dirección. Esta primera parte deja una base clara. No estás atrapado por tu mente, pero tampoco puedes cambiarla sin entenderla. La PNL no te promete control total, te ofrece conciencia, y la conciencia es el primer paso para cualquier cambio real. Aquí cerramos esta primera parte. Ya entendimos cómo la mente interpreta la realidad y cómo esos patrones se forman. En la siguiente parte entraremos en algo aún más práctico. Cómo usar estos principios en hábitos, comunicación y objetivos reales sin caer en exageraciones ni falsas promesas. En esta segunda parte, el libro da un paso más profundo y práctico. Después de entender cómo interpretas la realidad y cómo se forman tus patrones mentales, ahora toca algo esencial. Cómo esos patrones influyen en tu comportamiento diario, en tus decisiones y en los resultados que repites una y otra vez. La PNL explica que la mayoría de las personas no fracasan por falta de capacidad, sino porque repiten estrategias mentales que no funcionan. No porque sean malas estrategias, sino porque fueron aprendidas en otro contexto y nunca fueron actualizadas. La mente no cuestiona si un patrón es útil o no, solo lo repite si le resulta familiar. Por eso muchas personas hacen cosas que saben que no les convienen, pero aún así las repiten. Uno de los conceptos centrales aquí es el de automatismo. Gran parte de tu día funciona en automático. ¿Cómo reaccionas ante un problema? ¿Cómo hablas contigo mismo? ¿Cómo interpretas un error? Todo eso ocurre sin reflexión consciente. La PNL no busca eliminar esos automatismos, busca reprogramarlos, no luchando contra ellos, sino creando alternativas más útiles y practicándolas hasta que se vuelvan naturales. El libro explica que cambiar un patrón no requiere entender todo el pasado, requiere observar el presente. ¿Qué haces justo antes de sentirte bloqueado? ¿Qué imágenes aparecen en tu mente? ¿Qué palabras usas internamente? Cuando una persona aprende a observar esos detalles, empieza a recuperar control. No control externo, sino control interno sobre su respuesta. Otro punto importante es la comunicación. La PNL deja claro que no solo te comunicas con los demás, te comunicas constantemente contigo mismo. Ese diálogo interno influye directamente en tu nivel de seguridad, tu motivación y tu forma de actuar. Muchas personas se hablan de una forma que jamás usarían con alguien que quieren. Se critican, se presionan, se recuerdan errores antiguos. El libro muestra cómo ese lenguaje interno crea estados emocionales negativos que luego se reflejan en la conducta. Cambiar el lenguaje interno no es mentirse, es elegir palabras que te ayuden a avanzar. No se trata de decir que todo es fácil, sino de dejar de decirte que es imposible. La PNL también trabaja con la atención. El libro explica que tu atención funciona como un filtro. No ves la realidad completa, ves aquello en lo que te enfocas. Si tu atención está entrenada para buscar problemas, errores y amenazas, eso es lo que más notarás. Reentrenar la atención no significa ignorar la realidad, significa equilibrarla, aprender a ver recursos, oportunidades y soluciones posibles. Otro tema clave es la identidad. Muchas personas intentan cambiar comportamientos sin cuestionar la imagen que tienen de sí mismas. Dicen, quiero cambiar, pero siguen pensando, yo soy así. La PNL explica que el cambio profundo ocurre cuando la acción nueva no contradice la identidad interna. Por eso muchos intentos de cambio fracasan, porque chocan con creencias profundas sobre quién eres y qué mereces. El libro no propone destruir tu identidad, sino flexibilizarla, entender que no eres una etiqueta fija, sino un proceso en evolución. La PNL también advierte sobre los límites de la técnica. No todo se puede cambiar con la mente, no todo depende de pensar diferente.
La PNL no sustituye el esfuerzo, ni la responsabilidad, ni la acción constante. Lo que sí hace es reducir la fricción interna. Cuando tu mente deja de sabotearte, la acción se vuelve más fluida. Otro punto importante es el uso ético de la PNL. El libro deja claro que estas herramientas no deben usarse para manipular a otros ni para obtener ventajas injustas. La PNL funciona mejor cuando se usa para mejorar la comunicación, la comprensión y la claridad personal. Cuando se usa con intención de control, pierde efectividad y rompe la confianza. Hacia el final, el libro insiste en algo esencial: la práctica. La PNL no funciona por leerla una vez, funciona cuando se aplica de forma simple y constante en la vida diaria. Pequeños cambios en la forma de pensar, repetidos en el tiempo, generan grandes cambios en el comportamiento. No por magia, sino por repetición consciente. El mensaje final es claro y honesto. No necesitas convertirte en otra persona. Necesitas entender cómo funciona tu mente y dejar de usarla en tu contra. La PNL no te promete lograr todo lo que quieras. Te ofrece algo más realista y más poderoso: mayor claridad, mejor comunicación contigo mismo y decisiones más conscientes. Cuando entiendes cómo piensas, dejas de reaccionar automáticamente. Y cuando dejas de reaccionar, empiezas a elegir. Aquí termina esta segunda parte. Ya no hablamos solo de cómo funciona la mente, sino de cómo convivir con ella de una forma más consciente y responsable.